¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos como siempre, gracias por la sintonía. Arrancamos la semana y claro, yo he recibido este fin de semana, bueno, el día viernes para ser exactos, el pliego petitorio de la Confederación Nacional de Jubilados en Sistema Integral de Pensiones. Todos quienes aportamos nos preocupamos porque estamos un poco confundidos de lo que puede suceder a partir de que la gestora pública estatal maneje los recursos de los dineros que mensualmente aportamos para nuestra jubilación. Y claro, aquí llama poderosamente la atención que estemos entrando de nuevo en un problema con arbitraje de por medio cuando ya hemos tenido la desgracia de haber pagado millones de dólares con el tema Quiborax. Pero además el temor que existe desde siempre de que los dineros sean manejados por un Estado, considerando que hemos tenido pésimas experiencias, el caso de Dante Escobar, el caso del Fondioc y otros, Foxap, perdón, ya se me ha olvidado, 20 y tantos años han pasado, pero bueno, no hay que olvidarse, ¿no? Tenemos que refrescar la memoria y tenemos nosotros que aprender de nuestro pasado y nuestras equivocaciones. Ahora pueden haber habido cambios interesantes, sin embargo, eso vamos a reflexionar el día de hoy. En este momento el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que es la que representa el mayor accionista de la AFP Previsión, que maneja, ojo, el dinero de todos quienes hemos nacido en día impar, ¿no es cierto? Impar. A mí me toca justamente aportar con ellos. Los que están en par están en otra AFP, pero es con esta AFP que se entiende que ha manejado en el último lustro, 5 años, que ha ganado de manejar nuestros aportes 22.7 millones de dólares. Ay, Dios mío, ¿por qué me he equivocado de profesión yo? Solamente de manejar. Nosotros aportamos nuestra platita, estos señores la juntan, la invierten y ganan de esa inversión, entregan al Estado el monto y ellos ganan en 5 años 22.7 millones. Obviamente cualquier gobierno dice, ¿perdón? Ese dinero debía estar en Bolivia haciéndose, qué sé yo, caminos y mucho más. Creo que esa es la lógica de nuestro gobierno para tomar esta decisión. Estoy el día de hoy en compañía de un amigo de siempre, pero además un excelente profesional economista que nos va a ayudar a entender qué pasa con esto. Julio Alvarado, bienvenido, Master. Usted es docente universitario, así que nos vas a dar una cátedra hoy día. Un gusto, muchas gracias por la invitación, Verónica, y vamos a tratar de dar algunas opiniones sobre este caso que es tan delicado, especialmente para aquellos que aportamos a este sistema y que sueñan algunos con tener una jubilación digna que recibamos pues hasta el último día de nuestras vidas, porque nadie sabe dónde va a terminar de viejo. Yo no sé dónde voy a terminar, puedo terminar pidiendo limosna, nadie sabe, ¿no es cierto? Nadie sabe. ¿Eres impar o par? No, yo de nacimiento. De nacimiento yo soy impar. Impar, tú también estás aportando en previsión. Sí, por eso. Pero bueno, y para refrescarnos la memoria de lo que ha sido en aquel momento el tema de Dante Escobar, el caso Foxap 1, 2, 3, Dios mío, tantas cosas. Usted se acordará de una abogada fantástica, luchadora contra la corrupción, y yo la admiré desde esa época y hasta el día de hoy, gracias a Dios es mi amiga ahora, Valquiria Lira, que llevó todo ese proceso y está el día de hoy con nosotros. Hola Valquiria, ¿cómo estás? Hola Berito, buenos días, feliz de estar acá con el licenciado Alvarado para intercambiar criterios y también aprender, ¿no? Y compartir con la audiencia. Yo voy a empezar contigo, porque siempre es bueno recordar la historia. ¿Quién era Dante Escobar y qué era el Foxap? Solo para que recordemos, sin ninguna mala intención. Bueno, durante los años 90, había el Fondo Complementario de la Seguridad Social del Empleado Público. Correcto. Se llamaba complementario porque independientemente del seguro que ellos tenían a tiempo de jubilarse o retirarse de sus funciones, sí, ellos aportaban independientemente a este fondo, parte de su salario. ¿Cómo independientemente? ¿Este fondo de quién dependía el Foxap? El Foxap se crea durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez con un decreto que establece que él admite la creación de fondos complementarios. Estatal. Bueno, era tripartita. Aportaba el Estado, aportaba el empleador
y también aportaba el trabajador. Entonces, era un fondo complementario que hacían... No era un fondo privado, digo yo, así No, como por ejemplo público. la AFP Provisión. En este caso, estos fondos eran administrados por un individuo que lo nombraba en ese entonces el Ministerio de Salud a través de la Secretaría de Seguridad Social. Este era Dante Escobar. Dante Escobar Plata. ¿Qué ¿no? hizo este señor? También lo administraban los trabajadores del sector, tenían un directorio. Ya. Y tenían un delegado del Estado, estaba bajo la tuición del secretario de Pensiones. Y todos esos aportes llegaban a cuentas bancarias que eran públicas. El señor Dante Escobar tomaba esos aportes de cualquier tipo de periodo, los desviaba a sus cuentas personales y los intereses que generaban estos dineros, que eran 30,000, 15,000, 40,000 dólares, dependiendo de la cuenta, iban directamente a él mensualmente al beneficio propio de Dante Escobar Plata. O sea que este caballero se hacía plata a partir del los dinero aportes. de los aportes. No solamente él, ¿no? Todo el directorio. ¿Se recuperó su plata? Nosotros con el doctor Oyergo Peralta, que en paz descanse, ha fallecido, después de pelearnos con el gobierno que estaba vigente, con el que estaba de salida, y con todos los gobiernos, no, sí, pues. hemos recuperado más o menos 3 millones de dólares. ¿De cuánto que se había robado? Hasta lo que nosotros descubrimos eran 10 millones de bolivianos, porque él había tomado dineros del FOXAP para comprar en 10 millones de bolivianos predios que solo habían valido 200,000 dólares. Caramba. Y de eso dinero les había dado a sumas de 5,000, 4,000, 7,000, 20,000 dólares a todo el directorio, que eran representantes delegados de la COP, y también al secretario de Pensiones. En esa época se llamaban las superintendencias. Sí, había una superintendencia, ¿no? Pero recién se creó. O sea, sí, en el gobierno de Banzer, claro. No. 96. Con Gonzalo Sánchez de Lozada se creó. Ya. ¿Y esa no estaba fiscalizando todo ese No manejo? había todavía. Luego vino el sistema personal de seguro. Es decir, que ya no había el seguro solidario, entonces se privatizaron, esos fondos llegaron a administrarse y a liquidarse, ¿no? Muchos fondos. ¿Por qué? Porque este caso de Dante Escobar es el que ha salido a la luz, pero de los otros fondos que sucedió probablemente lo mismo, y en muchos casos sí se ha determinado, no se han seguido los juicios, pero este fue uno de los fundamentos. ¿Cómo se afectó a las personas aportantes? ¿Cómo se afectó a los asegurados en todo caso? ¿no En los cierto? fondos complementarios se hicieron acuerdos de los asegurados con el Estado, que se convirtió en el administrador de esos fondos mediante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en ese tiempo Ministerio de Hacienda, y se les devolvió con acuerdos. Con acuerdos. Poco a poco. Poco a poco. En el caso del FOXAP hubieron sociedades accidentales. ¿Los gobiernos son buenos administradores? Yo te quiero decir que lo que yo he visto es que administran bajo ideologías, ¿no? Una ideología de administración económica de las rentas de vejez y seguridad social, del que va a hacerlo el Estado. La teoría capitalista establece que el Estado no es un buen administrador porque hay corrupción. Por supuesto. La otra, que dice que el privado gana excesivamente a costa de los aportes que no Totalmente de acuerdo. Ok, muy bien. Era tan importante tener una referencia, tener una remembranza de lo que fue este caso. Ahora, ¿qué sucede en este instante, Julio? Yo creo que la doctora Valquiria nos ha puesto el contexto, porque muchas veces se manifiesta, y especialmente los jóvenes no entienden por qué llegaron las AFPs, por qué se dio estos recursos a empresas privadas transnacionales. ¿Por qué se dio? Justamente por este caso, ¿no? Porque se demostró, ¿no?, que el Estado
no tenía mecanismos de control y vino un señor Dante Pino, que Dante Escobar, que puede tener el nombre que sea, pero cuando no tienes control, entonces creen que es su feudo, creen que son sus recursos y por lo tanto lo que hacen es malversar fondos. Entonces, por eso vinieron las AFPs. Digo, señores, no podemos la jubilación de los trabajadores poner en manos inseguras y es mejor que un privado administre esto y el Estado controle. Y así se tomaron, no una, sino dos empresas, ¿no es cierto?, con las cuales se pudo de alguna forma equilibrar. Esa fue la lógica, por eso cuando se despotrica mucho contra la privatización, hay que decir por qué se llegó a esa situación, porque eso no quieren hablar algunos dirigentes, especialmente sindicales, y lo que decía la doctora Valquiria también hay que subrayar, aquí no solamente era este señor Dante Escobar, eran también los representantes laborales, los que deberían cuidar los aportes de los trabajadores de su sector, que entraron pues en componendas, ¿no? O sea que eso es lo que nos llevó a la situación que tenemos después desde mediados, creo que es desde el 97, cuando se hace una licitación, se contratan estas dos empresas y estas dos empresas se van a hacer cargo de los recursos de los jubilados, de los aportantes y bajo el control del Estado. Ok, era tan importante esa aclaración. Doy la más cordial bienvenida a un hombre que conoce maravillosamente este tema, que es un experto, diría yo, pero además economista, Alberto Bonadona. Hola Alberto, bienvenido. ¿Qué tal, Verónica? Y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla, que es para nosotros un privilegio tenerlos en la mesa. A ver, el año 96, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, yo me acuerdo todavía de eso, se trabaja esto, pero mi pregunta, ¿no? Se hace este contrato, se incorpora las AFPs nuevas, pero la pregunta del millón, oye, ¿cómo es posible que puedas hacerle un contrato a una empresa indefinido? Que es uno de los argumentos que ellos están trabajando. No sé, pues existe eso, hacer un contrato indefinido con una empresa internacional que vaya a venir a invertir unos pesos. Bueno, la parte esta de indefinido, tal vez la doctora Valquiria podría aclararnos más. Ya. Lo que sí yo te puedo decir es de que la realización de este contrato fue resultado de una licitación pública e internacional, en el que participaron 3 empresas, 2 españolas y una norteamericana. Sí. 2 de las españolas era el Banco Bilbao Vizcaya, y el otro era el Banco Argentaria, que interesantemente se han unido luego. En algún momento el Banco Bilbao Vizcaya compra a Argentaria, o sea que se fusionan estos 2 bancos, y los 2 dueños externos, cada uno respectivamente de cada AFP, acaba en manos de un solo banco. Entonces, sospechoso. Bueno, allá afuera puede ocurrir lo que sea. Claro, y además los inversionistas juegan a eso y presentan 2 opciones, a ver si sale una o la otra. Sospechoso, no, nada, lo sospechoso fue más bien por qué razón la superintendencia boliviana en esa época tardó tanto en decir, un momentito, ahora los 2 se han vuelto una, entonces inmediatamente la parte de la otra tienen que venderla, pero tardaron un tiempo bastante largo, pero ya por negligencia, no porque las AFP están diciendo, nosotros, mira, en toda la memoria de lo que es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ahora, Bolivia debe ocupar el puesto número 500, en la cual hablan de mí, ¿no es cierto? Sí, no, debe ser un cuadrito así, ¿no? Está ahí, permíteme. No sé, el equipo de producción ha puesto. A ver, y sí. Es un documento de 500 hojas, Bolivia debe ser la 10ª parte de una hoja, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no es gran cosa lo que significamos nosotros en todo lo que significa el mundo de Bilbao Vizcaya. Pero eso no justifica que nosotros quedemos, digamos así, tan tranquilos, ¿no? No, tranquilos para nada, pero el asunto está en que hay que ver lo que es tal como es, ¿no es cierto? A lo que me refiero se hizo esa licitación pública internacional. Sí. Y fueron 3 empresas, la norteamericana perdió y se tuvo que retirar y quedaron 2. Más aún, era una licitación que lo que buscaba no era simplemente que nos digan, ¿saben qué? Yo voy a poner tanta cantidad de plata, no, sino
que el que menos cobraba de comisión Ese es el que ha sido. de los montos administrados, Sí, o de la cartera sí. administrada, ese es el que ganaba. Ya. Y por lo tanto, sobre el precio más bajo, la segunda tenía que decir si aceptaba el precio igual. Y si no aceptaba ese precio, tenía que irse y venía la tercera. Ah, ok. Pero la segunda, que actualmente es Futuro de Bolivia, aceptó. ¿Ok? Y Futuro de Bolivia, bueno, pues después entonces se hace una sola y después las tienen que volver a dividir. para que Y manejen. ahí viene ya la empresa suiza que se hace cargo de. En resumen, ¿me Futuro. dices que estaba un poco viciado desde el inicio o no? No, ¿Me absoluto. estás diciendo Yo que lo he todo ha respondido. sido transparente? Es lo contrario, más bien, lo que te estoy diciendo es de que si hubo algún Modo avión, por favor, porque me sí, interfiere. Si hubo en algún momento algo que estuvo claro, fue ese contrato, porque fue un contrato que tiene la particularidad precisamente de ser internacional, pero aparte de ser internacional, es un contrato que lo que busca fue la mejor forma de administrar los recursos de los bolivianos. Ahora, que por supuesto iban a ganar plata, eran empresas que... Para eso has venido, ¿no es Para cierto? eso Nadie venido. viene a hacer beneficencia, Claro, así nadie es. trabaja por beneficencia, Claro. creo, ¿no? Entonces, esa era la situación. Venían a ganar su dinero. Ahora, ahí ya, luego, el asunto está en que sea eterno el contrato o no. Sí, la verdad que me imagino algunos contratos que no fijan un plazo, no necesariamente se vuelven eternos, sino que llegado el momento les vas a poner tú algún tipo de Cambios. algún tipo de contrato de cambio, Claro. que le pueden decir, ¿sabe qué? Bueno, aquí se acabó. El asunto está, a ver, fíjate, la Constitución que sale el 2006, 2009. El 2009. El 2010 sale la ley 65, finales del 2010. Y desde entonces, en realidad desde la Constitución, después con la ley, les dicen a las AFPs, se van a ir. Bueno, los dicen, bueno, No hay vamos a cuándo, ir. no hay cuándo. Y, por ejemplo, esta AFP llega a tener 13 sucursales en el país. Pero al siguiente año que dice que se va a ir ya tenía solo 10. No, creo que era más de 13. Bueno, los 10. Y ahora creo que solo tiene 9. ¿Qué le estaban diciendo? ¿Sabe que ya se va a ir? Entonces la otra dice, bueno, si me voy a ir, preparo ya. Pero por y no voy a supuesto. invertir más. Y en realidad no invierten más. Y si se hacen algún arreglo debe ser lo mínimo. Pero estamos hablando del 2010, en que ya se van a ir. Bueno, ya viene el lobo y no viene. Sí. Y luego dicen, el próximo año ya la AFP se hace cargo de toda esta cuestión. La gestora. La gestora. Viene la supuesta gestora que tiene que hacer un trabajo titánico. Claro, Prácticamente un trabajo que dice que hasta junio del próximo año, pero todo hace calcular que no va a ser así. O sea, ha habido cambios de empresa a cargo de hacer esta fusión de plataformas que son dos idiomas absolutamente distintos, tratar de ponerlos en una sola, Claro. cuando en vez lo que deberían hacer es decirle AFP Futuro, véndame su software, AFP Previsión, véndame su software, ahora, bueno, quedemos en cuanto es su indemnización, váyanse. Eso no hubo con claridad, como no hay muchas cosas respecto a las AFPs, simplemente esto un poquito fuera de lo que es este tema, pero que no ha quedado claro hasta ahora, es cuál es la situación de las acciones del yoy aéreo boliviano Por ejemplo. que todavía aparecen en los estados de resultados y en el balance de las AFPs. ¿Sí? Sí, por más de 200 millones de bolivianos, y siguen ahí cuando en realidad la empresa ya no existe, pero siguen apareciendo. Y en años sucesivos, cada año que pasa, las dos AFPs, no solo una, les dice al Estado boliviano, ¿cuándo arreglarán ustedes? Además que el lenguaje que usan no es decirles, saben señores, por favor, no, esto es de urgencia que se tiene que arreglar. Y nada, y nada, y se deja a la larga. Exactamente. En ese sentido, lo que tú puedes ver es, hay nomás un alto grado de negligencia que no Bueno, ahora puede estamos, continuar, ¿no es claro, cierto? por supuesto. O sea, Entonces, esto para mí la tenía que posición de la- suceder. tenía que suceder. Sin embargo, no está sucediendo de la manera más serena que se había imaginado. A pesar de que ha habido tantas advertencias, parece que no se ha hecho
el seguimiento adecuado. Y saben, la nota número 2 que tengo acá yo, con la que quiero arrancar, se informa que el gobierno ha considerado excesivo el monto exigido por el Banco Bilbao Vizcaya al laudo arbitral, pero consideran que la pelea todavía va a llevarse adelante. O sea que ya nos han puesto una demanda, como es de conocimiento público, ya hay un pedido, pero pareciera que ese pedido es totalmente exorbitante. Vamos a ver la nota del ministro Guillén de Economía. Bueno, en este tema del CIADI hay que ser muy claros. El año 2009 se emite una nueva constitución política donde se establece que no podían haber operadores privados en el tema de pensiones. Y es desde ese momento que nosotros hacemos la ley de pensiones, les comunicamos a las dos AFPs el tema. Hemos estado negociando con las AFPs hasta el momento, lo vamos a seguir haciendo, pero una de ellas ha decidido acudir al tema del arbitraje y ha hecho el uso de su derecho que está en los contratos. Una cosa que es bien importante tener en cuenta y recalcarla, que nosotros hemos heredado un contrato indefinido que se firmó el año 97. O sea, vale decir que el gran problema, digamos, de esto es que este contrato que tienen las AFPs, los gobernantes de ese momento lo firmaron de manera indefinida. Y ese es, digamos, uno de los argumentos con los que la AFP está en este momento queriendo un resarcimiento económico, porque desde el próximo año ellos dejarán de funcionar en Bolivia. Ellos han estado funcionando todos estos años y bueno, nosotros de todas maneras vamos a seguir negociando el tema, el que hayan hecho su derecho o hayan usado su derecho de pedir un arbitraje internacional no nos impide que nosotros sigamos negociando con ellos. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a seguir en esto, ¿no? Interesante, no dicen cuánto, eso, ¿no? No dicen cuánto. Oye, con Kiborax nos hemos tirado de, ¿cuánto? ¿42 millones? 13 a 42. 42 millones. Y ahora no quieren decir cuánto, por favor. Ahora, ¿qué dice la ley de pensiones, Valquiria? Bueno, la anterior ley de pensiones establecía que cada trabajador o cada aportante tenía una cuenta individual. Ya. A lo que pretende, digamos, lo que se pretende ahora es que todas esas cuentas individuales, en vez de estar administradas por una entidad privada, Sí. estén administradas por el Estado. Ajá. También se pretende, y no está de manera clara, de que se vuelva al sistema solidario. ¿Qué significa? Que nosotros, los trabajadores activos, con nuestros aportes, sostenemos las rentas de los jubilados, así es. Cosa que con las AFPs no sucede, sino que la AFP les va pagando individualmente a cada aportante. También, bueno, hay cosas buenas, como que el esposo puede aportar al mismo tiempo por la esposa, también, ¿no? y también hay mucha gente que puede aportar individualmente, con sumas desde 100 pesos, si no me equivoco, 50. o 50 pesos, Sí, es ¿no? el aporte mínimo, ¿no? Pero esa es la diferencia, ¿no? La preocupación ahora es ¿por qué el Estado, si el Estado va a ser un buen administrador, ¿no? Esa es la pregunta. Esa es si la va a ser preocupación. un buen administrador, Sí. o si vamos a tener que vivir lo mismo, estarás afiladita para si aparece otro Dante Escobar. Bueno, yo creo que, bueno, hasta ahora los problemas que han tenido con el remanente de la anterior gestión, que eran del sistema solidario, han sido disminuidos porque no tienen la facilidad de que se les eleve la renta o se les eleva muy poquito. Ya. Se ha escuchado a alguna autoridad decir, es que no producen, no se les puede dar este beneficio y el otro, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ante ese tipo de afirmaciones, cuando el asegurado va a depender de que si hay un incremento, produce o no produce,
está mal. En cambio, en la AFP Futuro tienes los números claros, tu cuenta es individual. Es individual y claro, nos Eso, mandan nuestro digamos, eso detalle es lo que cada puedo mes. decir, ¿no? O sea, sí Todos es los transparente. meses. No, pero igual tú eres la más experta en ese caso, ya has lidiado con uno, puedes lidiar con todos los que vengan, así que ahí la tenemos, gracias a Dios, a Valquiria. No, ojalá que no la tengamos, Ojalá que no para que no tengamos que tengamos usar esos problemas. Pero ¿tú qué opinas? ¿Tú consideras que esto podría ser también así una... Yo no voy a especular, yo solamente voy a dar ejemplos. Ya. Si este gobierno no ha sido capaz de administrar un banco como el Banco Unión, y hemos tenido casos escandalosos de que la gente entraba y sacaba en mochilas, en sus bolsillos, dinero de las bóvedas. ¿Tú crees que puede Entonces, pasar lo ya mismo? nos llama la atención, cuando del Banco Central, de las bóvedas del Banco Central, se ha perdido dinero. O sea, este gobierno nos ha demostrado, Banco Central, Banco Unión, Fondioc, que no tiene la capacidad de estructurar un sistema de seguridad, de control. Ni con la medalla presidencial han tenido la capacidad de controlar. Menos van a tener con esta cantidad de dinero que se mueve en las AFPs. Con la cantidad de dinero, por eso yo ya me he mentalizado que tengo que trabajar hasta el último día de mi vida, porque si los recursos caen otra vez en manos del Estado, en la figura de esta gestora pública, como decía Alberto, que se ha instituido desde la Constitución del 2009, estamos y no va a haber control, no hay. ¿Quién va a controlar a esa gestora? Díganme. Ahora, Nadie. también, mira, yo pensaría que qué terrible que manejen tantísimo dinero nuestro, ¿no? Porque no podríamos hacerlo nosotros. Existe esta posibilidad de que un Estado es un mal administrador, pero no siempre sucede eso. ¿Cómo lo ves? Esto podría ser un segundo. Yo la verdad te digo que este criterio que hace rato mencionaba Valquiria, de que hay por supuesto de que los estados pueden meter la pata, ¿no? Pero eso querría decir que los privados son libres de culpa. No, hay privados y privados, o sea que el Estado puede ser un buen administrador, y el Estado puede ser un buen administrador si llega a respetar algo que puede instituirse no solo para este manejo de pensiones, sino para otro tipo de instituciones. Y es que la arquitectura económico-financiera, administrativa, sobre la cual se asienta el manejo de las AFPs, es algo que te resguarda que no se toque el dinero ajeno. Primero, los patrimonios son distintos, son patrimonios separados. Está por un lado el patrimonio de la entidad que es la administradora, pública o privada, da lo mismo, pero está separado, no se mezcla como un banco, del Banco Unión o cualquier otro banco, banco mercantil, que sea. Tú pones tu plata y se mezcla con la plata del banquero o de los banqueros. Ya, esto no. En la AFP no, hay una separación clarísima, patrimonio autónomo se llama. Entonces, nuestro patrimonio autónomo no se mezcla con la plata del Estado para nada. Otro aspecto, las inversiones tienen que hacerse a través de bolsa. Ya, ¿Okay? sí. O sea, no es cuestión de que yo voy a echarlo con gerente de inversiones de una AFP o de la gestora, hablo con alguien, vendeme, que sé yo, como antes se hacía con los fondos complementarios. ¿sí? Ha cambiado. O dame la platita esta, pero te voy a pagar un poco más de interés, no sé, esos arreglos que se hacían. Ahora no, el interés es público y se hace sobre un mercado transparente, donde los bancos además tienen que calificar su solvencia. Y esa calificación de solvencia no solamente sirve para las FP, sino sirve para el público entero. Ya. Porque en el momento que caiga la solvencia del banco, inmediatamente la calificación que le dan cae. Y tú dices, carambas, este banco por ahí no me responde el dinero. Tienen además... O sea, estarían súper controlados y con una claro. serie de candados. Candados financieros, tienen la diversificación, tienen que no pueden poner... todo en una misma inversión. No una sola, los huevos en una sola canasta. En una sola canasta. Tienen las cuentas individuales que nos dan a nosotros el estado de cuenta al menos 2 veces al año. Semestralmente pueden darte si pides. Pero si no, también tú entras con un número PIN que lo solicitas y sacas, pues, qué sé yo, Sale tu detalle, 365 veces al año puedes sacar, o 700 veces puedes sacar tu estado de cuenta. Y eso en las antes administradoras de las pensiones
Tú no sabías nunca cuánto tenías y si tu empleador había aportado. Había aportado o no, Ahora claro. tú con eso sabes si Tú está aportando sabes, o no está aportando. Y hay una exigencia estatal muy fuerte para saber si las empresas Y existe están la aportando, la y hay un autoridad. cruce de información, sí. Pero a ver, Si yo me quiero, permites. tengo que hacer a la próxima media hora. Aguárdate ese argumento que me interesa escucharlo. Yo quiero hablar un poco la próxima media hora de qué pasa con los inversionistas en el mundo cuando estamos dando esta imagen. Les estamos advirtiendo que somos un país que pone las reglas claras o estamos haciendo escapar inversionistas. Y otros puntos que me interesan, porque cuando hay una transición, toda transición es conflictiva. Recuerde usted que cuando hubo esta transición se creó una generación sándwich que hasta el día de hoy siguen sufriendo. Déjeme hablar de eso la próxima media hora. Espérenos, por favor.